Buenos días chicos, hoy vamos a realizar un trabajo práctico de la asignatura Calidad de frutas y hortalizas y productos derivados del último año de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, donde vamos a determinar la tasa respiratoria y producción de etileno en frutas, hortalizas enteras y mínimamente procesadas. El trabajo práctico del día de hoy estará a cargo del licenciado en Biología Manuel Rivas Velázquez. Él es un ayudante adscripto que tiene nuestra asignatura gracias a la posibilidad de que él está realizando un trabajo de investigación en el marco de su beca doctoral en el Laboratorio de Calidad de Frutas y Hortalizas del INTA Balcarce, donde ha adquirido capacidad y conocimientos para el manejo del cromatógrafo de gases, equipo empleado para la determinación de estos gases. Bueno, mi nombre es Gabriela Faciglione y soy la jefa de trabajos prácticos de esta asignatura. Antes de dar inicio al desarrollo del trabajo práctico, vamos a recordar algunos conceptos que les estuvo brindando Carlos Godoy en el teórico. Recordemos que la maduración es un proceso fisiológico y bioquímico que se encuentra bajo control genético y hormonal. Acompaña a nuestros productos frutihortícolas por una inmensidad de cambios que ocurren a nivel celular. Requiere de la síntesis de nuevas proteínas, pigmentos y componentes del sabor. Estos procesos son dependientes de energía y de estructuras carbonadas, las cuales son proporcionadas mediante el proceso de respiración. Dependiendo del patrón respiratorio y de la síntesis de etileno que manifiestan nuestros productos frutihortícolas a lo largo de la maduración, los frutos han sido clasificados en frutos climatéricos y no climatéricos. A ver, Manu nos va a contar las principales diferencias entre estas frutas y vegetales. Sí, gracias Gaby. Hola chicos, buenos días. Bueno, entonces siguiendo con lo que decía Gaby, los frutos se van a dividir en dos tipos según la forma en que se da su maduración. ¿Ok? Estos frutos van a ser frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Los frutos climatéricos son aquellos que son capaces de producir grandes cantidades de etileno, ¿ok? La cual es una hormona que está involucrada directamente en el tema de la maduración de los frutos y otras funciones que, bueno, que más ahora se las daré. Bueno, además, entonces, los frutos climatéricos son capaces de continuar su proceso de maduración después de haber sido cosechados de la planta, ¿ok? Pero esto nada más se da cuando están en madurez fisiológica, que no es más que una etapa en la cual los frutos contienen ciertas cantidades de carbohidratos, azúcares, que indican al agricultor que se pueden cosechar. ¿Ok? Y de ahí entonces, al ser cosechados, ellos van a continuar su proceso normal de maduración. Entre estos frutos climatéricos podemos encontrar bananas, tomates y kiwis. ¿Ok? Bueno, ahora en cuanto a los frutos no climatéricos, a diferencia de los climatéricos, estos no producen cantidades significantes de etileno. ¿Ok? Estos no pueden ser cosechados y continuarán
o no continuarán, mejor dicho, su proceso de maduración fuera de la planta. ¿Ok? Estos deben ser cosechados ya en alguna etapa de maduración. Sin embargo, se han aplicado tecnologías, se han hecho investigaciones donde se pueden hacer tratamientos con aplicación exógena de etileno para continuar su maduración. Ok, bueno, eso se verá más adelante, pero a lo que nos compete ahora, entre estos frutos climatéricos, perdón, no climatéricos, vamos a conseguir pepinos, naranjas, limones y lima, entre otros. Bueno, ya habiendo hablado de lo que serían los tipos de frutos según su maduración, salió a cotación el término de etileno. Okay, el etileno es una hormona vegetal que está ubicada en toda la planta y que cumple distintos roles. Como les había mencionado, su rol principal es en la estimulación de la maduración de frutos, como vimos en los frutos climatéricos, y en todos los frutos, todos son capaces de responder a la presencia de etileno como un iniciador de lo que sería el proceso de maduración. ¿Okay? Además, es responsable de la abscisión de hojas y flores, que la abscisión no es más que un proceso en el cual la planta es capaz de prescindir o eliminar algún órgano de sí misma. Esto se ve comúnmente en los cambios de estaciones, por eso es que vemos en otoño e invierno las plantas con nada o pocas hojas, al igual que flores. Y esto es gracias a que el etileno junto al ácido abscísico, otra hormona, crean lo que es un anillo de abscisión que se ve en la base de las hojas fácilmente, y esto va a hacer que la hoja se desprenda, ¿ok? La hoja o la flor. También se encarga de promover la germinación de semillas, ¿ok? Las semillas son capaces de estar en un estado de latencia, es decir, que no van a germinar, sino que van a estar como percibiendo el medio hasta que las condiciones sean favorables para que ella continúe con su germinación. ¿Ok? Entonces el etileno va a funcionar acá como una hormona de señalización también para esto. Cuando se percibe en las condiciones adecuadas, esta hormona, bueno, iniciaría lo que es el proceso de la germinación. También se encarga de romper la dormancia. Esto es un proceso de la planta en el cual es como un método de defensa cuando igual las condiciones no están adecuadas o está algún organismo o bueno, algún problema que ella detecte, entonces ella va a parar o a detener su crecimiento. Esto normalmente es en las raíces y en la parte aérea, ¿ok? Donde haya este crecimiento vegetal. Entonces, bueno, es cuando están ya las condiciones dadas, la planta vuelve a hacer esto. Igual se puede hacer de manera artificial, incluso se han hecho trabajos respecto a esto, ¿ok? También, bueno, está involucrada en lo que es la inducción de la floración, incrementa la permeabilidad celular y es autocatalítico. Esto es relacionado mucho con los frutos no climatéricos. Como les decía, los frutos climatéricos no producen por sí mismos etileno, sin embargo, son capaces, como todos los organismos vegetales, que cuando reciben una dosis de etileno
así sea en muy baja dosis, ella o ese órgano es capaz entonces de producir etileno, ¿ok? Por eso es que se llama autocatalítico. Bien, otro concepto importante que ustedes tienen que recordar es que el etileno es una hormona que desempeña un rol clave en el proceso de maduración de los frutos climatéricos, ¿sí? Por ejemplo, el ablandamiento de la pulpa, cambios externos e internos en el color, la producción de compuestos característicos del aroma, dependen en gran medida de la producción de etileno. Aún presentándose en muy bajas concentraciones, esta hormona puede llegar a producir grandes cambios en nuestros productos frutihortícolas. Sin embargo, ¿sí?, los efectos negativos o positivos de esta hormona van a depender del tipo de producto con el que estemos trabajando. Por ejemplo, en algunos casos, el uso de etileno exógeno puede ser empleado para lograr uniformizar el color en un lote de fruta, para acelerar la maduración de un determinado producto, para mejorar su presentación. Sin embargo, en algunas hortalizas de hoja, esta hormona puede ser nociva debido a que provoca la degradación de la clorofila. Como ustedes recordarán, el pigmento clave en proporcionarle color verde a nuestros vegetales de hoja. Esto desencadena la aparición de manchas amarillentas en las hojas, un atributo desagradable para el consumidor. Por otro lado, en la obtención de productos mínimamente procesados, las operaciones en las cuales se llevan a cabo para obtener estos productos, como por ejemplo el pelado, el corte, pueden provocar la ruptura celular y la pérdida de esta compartimentalización celular que tenemos en el vegetal entero, con el consecuente aumento de la actividad enzimática y la aceleración de diversas reacciones bioquímicas que son dependientes también de esta hormona. Esto acelera, ¿sí?, la respiración de nuestro producto. Como dijimos antes, puede acelerar la producción de etileno, acelerando la senescencia de nuestro alimento. Por lo tanto, esto deriva en una disminución de la vida útil del producto mínimamente procesado. Entonces, la aplicación de técnicas que permitan controlar estos factores, ¿sí?, el incremento de estos factores, es actualmente el objeto de estudio de muchísimas investigaciones que se están llevando a cabo en el campo de la ciencia y tecnología de los alimentos, ¿sí? El empleo de atmósferas modificadas, el empleo de películas comestibles que buscan minimizar esta transferencia de gases con el ambiente. En relación a los efectos positivos del etileno o a el uso de esta hormona en la industria, en aquellos cítricos de maduración temprana y que han alcanzado su madurez interna antes de la coloración típica de la cáscara, es muy recomendado el uso de etileno, debido a que el proceso de desversado con etileno modificaría únicamente el color externo de los frutos. Pero aquí hay que tener muchos cuidados, ya que el producto se convierte más susceptible a los daños durante la poscosecha.
Existen algunas variedades que es posible someterlas a este proceso de desverdizado, como por ejemplo las mandarinas clementinas, o wari, o kitsu. Ahora vamos a ver algunas fotos. Las naranjas Nabel, de la variedad Nabelina. No todos los productos pueden ser sometidos al proceso de desverdizado. Hay que cumplir varias condiciones ¿sí? en las cuales nosotros vamos a mantener a nuestros frutos luego de este desverdizado. Por ejemplo, se aconseja que la temperatura de la cámara sea cercana a los 20 grados centígrados, ya que temperaturas inferiores van a hacer que este proceso de desverdizado sea más lento, y en caso de que tengamos la cámara a temperaturas superiores, puede ser un proceso de deterioro, ¿sí? También la humedad relativa de la cámara tiene que ser superior al 90% para evitar deshidrataciones superficiales, ¿sí? Pero no más, ¿sí? Debido a evitar la condensación de agua sobre la superficie de los frutos y generar así el desarrollo de podredumbres. Se recomienda que la dosis de etileno sea entre 2 y 5 ppm, es decir, no más de 5 partes por millón, para evitar posibles alteraciones en la piel de los frutos. Se sugiere también la renovación del aire, ¿sí? de la cámara, acerca de un volumen de la cámara por hora, para evitar altas concentraciones de dióxido de carbono, ¿sí? Se sugiere que no superen las 2000 partes por millón de CO2. También para que la dosis de etileno sea homogénea en la cámara, se sugiere el uso de ventiladores, ¿sí? para que circule el aire por los forzadores, y el tiempo de exposición al etileno tiene que ser lo menor o el mínimo posible, ¿sí? ya que el contacto prolongado con el etileno puede llegar a generar daños en la piel, ¿sí? y daños sucesivos en la calidad interna, como malos sabores en nuestro producto. Así que, ¿es posible aplicar etileno para desverdizar un cítrico? Sí, teniendo estos cuidados que acabamos de mencionar, y en un fruto que haya alcanzado la madurez interna. De lo contrario, vamos a tener muchos inconvenientes. Bien, Manu, ahora comentale a los chicos otros efectos del etileno que hemos encontrado en productos frutihortícolas. Sí, bueno, otra función que se le ha aplicado o se ha investigado del etileno es que aplicaciones de dosis de etileno pueden servir a la planta como una especie de señalización de que está en presencia de un microorganismo o algún patógeno que puede afectar su funcionamiento. Por lo que la planta lo que va a hacer es detener entonces su crecimiento para así evitar daños. ¿Ok? Normalmente las plantas lo que hacen es reducir el tamaño de las hojas nuevas, las pones más angostas, o sea, usa distintos mecanismos. Es lo que vamos a ver acá,
que es un trabajo que se realizó en, estas son palmas aceiteras, ok, que lo que hicieron acá fue probar distintas dosis por distintos días de etileno, y lo que quisieron ver fue el efecto de el etileno en lo que sería el largo foliar, también el número de hojas. Pero bueno, acá nos vemos en esta, lo que llaman la figura 3, que sería un testigo que no tiene aplicación de etileno, que es la forma normal, digamos así, de esta especie. Y cuando se le aplica el etileno, vemos que acá las hojas son están todas como más juntas, más retraídas, y también son más cortas. ¿Ok? Esto sería un efecto directamente en la conformación de la hoja. Acá vemos si un poco más la sintomatología de lo que serían hojas nuevas, que vean que salen más retraídas, salen distintas a las demás. ¿Ok? Esto por efecto del etileno. Y en esta gráfica podemos ver distintas dosis de etileno, y vemos acá que lo comparan a 45 días de aplicación. Esto es la longitud normal, ¿ok? Sin etileno, ¿ok? Sería esto. Luego, al ir incrementando lo que será la concentración de etileno, va disminuyendo la longitud de las hojas. ¿Ok? Estas son hojas nuevas. Entonces, si se compara con el testigo, vean la gran diferencia que hay. ¿Ok? Entonces, lo que quisieron demostrar acá es que la planta va a tomar el etileno como o lo va a reconocer igual que como fuera algún patógeno, algún microorganismo. ¿Ok? Esta es otra de las funciones del etileno en la parte de investigación. Bueno, ya habiendo hablado entonces del etileno, de su uso para la industria, también en investigación, vamos a ver lo que serían los equipamientos empleados para la evaluación de la composición gaseosa. ¿Ok? Estos serán usados para ver las concentraciones de gases, sobre todo de dióxido de carbono, de etileno, de oxígeno, en distintas muestras vegetales, en grupos de muestras, en cámaras de almacenamiento. ¿Ok? Está primero un medidor de oxígeno, de CO2, en espacio de cabeza o headspace, que es portátil, es manual, ¿ok? Y es de fácil uso. También tenemos analizadores de etileno portátiles. Estos analizadores de etileno también pueden encontrarse específicos para ciertos cultivos. Por ejemplo, hay analizadores de etileno específicos para kiwi, que cada uno va a estar calibrado con digamos los parámetros normales en los cuales se halla la muestra a evaluar. ¿Ok? Este tipo de equipamientos son usados más en la industria, ¿ok? Ya que es fácil operar, no ocupa espacio, es portátil, ¿ok? Pero a lo que nos compete, que sería
el trabajo o la evaluación del laboratorio o en laboratorio, se usa eh, sobre todo lo que sería el cromatógrafo de gases. Un cromatógrafo de gases, bueno, es un equipo que es caro, que es pesado, que es grande, pero su uso, bueno, está ligado netamente a lo que sería la investigación. Es un equipo muy preciso, que es un equipo que se puede calibrar, se puede adaptar a las necesidades y siempre va asociado a una computadora con un software que es el que va a permitir la lectura y posterior evaluación de la composición gaseosa de las muestras que vayamos a evaluar. Bueno, antes de iniciar en lo que sería el trabajo práctico, debemos conocer fundamentos básicos de lo que es la cromatografía gaseosa. ¿Ok? La cromatografía gaseosa no es más que una técnica de separación de moléculas, estas en estado gaseoso, ¿ok? Que se hace en un cromatógrafo. Este cromatógrafo va entonces a constar de un gas portador, que es un gas inerte, para evitar reaccionar con con la molécula, o con los gases que pretendamos evaluar en la muestra. Este se encarga no más de transportar el gas o los gases de nuestra muestra a través de todo el sistema del cromatógrafo. ¿Ok? La muestra entonces se va a introducir o se va a inyectar mediante un sistema de inyección. Esto básicamente o generalmente está ubicado en la parte superior del equipo. Se usa una jeringa y se inyecta en unos septos que tiene para entonces hacer pasar la muestra. ¿Ok? También se va a contar con una fase estacionaria, que no es más que una columna cromatográfica que va a estar, bueno, todo el sistema va a estar a una temperatura programada. ¿Ok? Y bueno, nuestra muestra va a pasar por esta columna y va a llegar al detector, que el detector no es más que aquel que va a decirnos entonces, junto a un amplificador, cuál sería la composición la composición gaseosa de nuestra muestra. Esto, bueno, es mediante un cromatograma que se da en un software, en una computadora. ¿Ok? Y bueno, luego de tener esta lectura es que vamos a proceder nosotros al análisis. ¿Ok? Un poco entonces para caracterizar nuestro ensayo, tenemos acá el esquema que le mostraba anteriormente del cromatógrafo. Vamos a usar como gases portadores lo que sería helio y nitrógeno para etileno y dióxido de carbono respectivamente. Vamos a usar detectores denominados FIT o detector de ionización de llama y TCD, detector de conductividad térmica. También les mencionaba que todo el cromatógrafo va a trabajar a una temperatura programada, la cual será de 40, 100 y 200 grados para lo que sería la inyección, la columna y el detector respectivamente. Bueno, respecto a la preparación de la muestra, lo que vamos a hacer será tomar nuestra muestra vegetal. Esta la vamos a introducir en envases de vidrio
con tapa. Estos van a estar herméticamente cerrados, y en la tapa van a tener un orificio con silicona, con el fin de tomar la muestra por ahí. ¿Ok? Estos van a, bueno, se van a cerrar y van a estar en un proceso de incubación de 5 horas. Bueno, este tiempo varía según nuestra, sí, según nuestras necesidades, según nuestro tiempo. Esto va a variar. Para entonces tomar nuestras muestras, vamos a necesitar jeringas de 1 mililitro de capacidad. Esto ya que nuestras muestras, vamos a tomar muestras en duplicado de etileno y de CO2. Y para CO2 se toma 1 mililitro, para etileno 0,5, pues lo voy a estar mencionando. Bueno, se va también a usar o a necesitar tapones de goma, ya que como vamos a tener varias muestras y es un tiempo, digamos, desde que tomamos la muestra hasta llevarla al cromatógrafo, y como no podemos analizarlas todas al mismo tiempo, bueno, con estos tapones lo que hacemos es clavar las jeringas para evitar la pérdida de esta muestra. ¿Ok? Y bueno, previamente, generalmente 1 hora antes de la evaluación de la muestra, lo que vamos a hacer o se va a hacer es calibrar el equipo y bueno, tenerlo listo para la evaluación. Bueno, entonces para analizar nuestras muestras, lo que haremos después de pasar el tiempo de incubación será tomar muestras por duplicado de cada uno de los frascos, una muestra de 1 mililitro, que es lo que correspondería al CO2, como les había mencionado, y 0,5 para el etileno. Esta lo vamos a colocar en los tubos, en los tacos de goma, como les había mencionado, y lo vamos a llevar al cromatógrafo. Acá en el cromatógrafo, entonces, lo que vamos a hacer es inyectar primeramente la muestra de 1 mililitro en el detector TSD, y luego vamos entonces a inyectar la muestra de 0,5 en lo que sería el detector FIT. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que transcurran 4 minutos, ¿ok? Y procederemos a la lectura de nuestra corrida, ¿ok? De nuestras muestras. Ok, entonces ya habiendo transcurrido los 4 minutos, lo que vamos a hacer es anotar las lecturas, ¿ok? Como les había mencionado, el cromatógrafo va a estar conectado a la computadora, va a estar abierto el software de lectura de estas muestras, y lo que vamos a obtener será un cromatograma, ¿ok? Que es este gráfico acá que les muestro, que va a ser una línea que va a transcurrir en el tiempo y que va a ir haciendo estos picos según vaya detectando la muestra. ¿Ok? Entonces, para lo que sería el etileno, lo que vamos a hacer es anotar la lectura, o sea, este dato, en este pico, al tiempo de los 1,7 minutos aproximadamente. ¿Ok? Este tiempo transcurrido se va a denominar tiempo de retención, y este va a ser específico para cada gas. ¿Ok? Entonces, para etileno será 1,7 minutos aproximadamente. Y este dato va a ser arrojado en partes por millón. ¿Ok? Que es una medida de concentración. En cuanto al CO2, lo que vamos a hacer es anotar la lectura a los 3,2 minutos. ¿Ok? Y este dato
será arrojado en porcentaje. Bueno, normalmente lo que vemos en un cromatograma son distintos picos. Y siempre el eje de las X va a ser el tiempo de retención. Es importante por ello saber qué gas o cuáles gases estamos o podemos encontrarnos, cuál es el gas que vamos a evaluar y cuál sería su tiempo de retención aproximadamente según la bibliografía. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, bueno, como ya sabemos, será CO2 y etileno. Recuerden entonces, siempre es importante saber cuál es el tiempo de retención, porque antes de nosotros hacer antes de anotar lo que sería la lectura, lo que hacemos es hacer una limpieza de todos los demás picos que no nos interesen. ¿Ok? Porque casi en a cada minuto o cada cierto tiempo salen picos de lectura, que esos son gases que no nos interesan. Por eso nosotros lo que hacemos es ir directamente a lo que sería el CO2 y el etileno. Bueno, entonces ya teniendo anotados los datos de cada una de las muestras, vamos a proceder a realizar el cálculo de tasa respiratoria. Esta debemos tener además variables como serían el peso, está en kilogramos, y el volumen libre de cada muestra. El volumen libre no es más que el volumen necesario para enrasar o los frascos donde se hizo la incubación. Esto se hace básicamente en los mismos frascos, dejamos la muestra dentro y la completamos con agua. ¿Ok? Entonces hasta llegar a enrasar ese volumen será nuestro volumen libre. ¿Ok? Entonces, para la determinación de la tasa respiratoria, la cual se expresa o estar expresada en miligramos de CO2 por kilogramo a la menos 1 por hora a la menos 1, se debe aplicar la siguiente fórmula. Entonces, daremos que la tasa respiratoria va a ser igual al porcentaje de CO2, que sería, exacto, lo que vinimos anotando, por el volumen libre entre 0,1, ya que se trabaja con un porcentaje, hay que eliminar eso, y por peso por horas de incubación, que serían, correcto. Y entonces nos quedaría determinar la producción de etileno. Esto igual vamos a tener que obtener las variables de peso, de volumen libre, y vamos a usar la siguiente fórmula. La producción de etileno expresada en microlitros de etileno por kilogramo a la menos 1 por hora a la menos 1 va a ser igual a los ppm de etileno por el volumen libre dividido entre el peso y las horas y por las horas de incubación. Bien, Manu, bárbaro. Entonces, repasando algunos conceptos. La cromatografía gaseosa va a ser la metodología a través de la cual nosotros vamos a poder estimar los niveles de etileno y de dióxido de carbono que produzcan nuestras muestras. Para ello vamos a tener que incubar las muestras en recipientes herméticamente cerrados, ¿sí? Vamos a tener que tomar una muestra con una jeringa, ¿sí? De 1 mililitro del espacio de cabeza o de la atmósfera gaseosa que se genera
luego de un tiempo establecido de incubación, que no para todas las muestras es el mismo, si esto es importante también. Luego del cromatograma vamos a obtener el porcentaje de dióxido de carbono y las ppm de etileno. Pero nosotros, para poder calcular la tasa respiratoria y la producción de etileno, vamos a tener que hacer algunas correcciones, ¿sí?, en nuestra fórmula. Vamos a tener que tener en cuenta el peso, ¿sí?, de la muestra que nosotros estamos incubando y el volumen libre que tenemos en nuestro recipiente. Y también el tiempo de incubación, ¿sí? Recordemos que el volumen libre del recipiente en el cual uno está incubando se calcula cuando uno está finalizando el ensayo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el frasco de vidrio, tenemos la muestra adentro y se agrega con una probeta agua, ¿sí? Y se va registrando el volumen que incorporamos de agua. Ese volumen de agua que yo incorporé se llama el volumen libre, ¿sí? La producción de etileno y de dióxido de carbono va a estar directamente relacionada con el peso y las horas de incubación de la muestra, ¿sí? Así que esas son dos variables que hay que tener en cuenta. Bien, en el trabajo práctico que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a trabajar con algunos valores que con Manuel estuvimos midiendo en el laboratorio, ¿sí?, en el laboratorio de poscosecha de frutas y hortalizas. Y además vamos a analizar resultados obtenidos en algunos papers, ¿sí?, que no son propios de nuestro grupo de trabajo, pero que es muy atinado que los analicemos para que podamos evaluar cómo algunos tratamientos que uno aplica en frutas y hortalizas pueden afectar, ¿sí?, la producción de etileno y dióxido de carbono. Tratamientos como, por ejemplo, desinfectantes, almacenamientos en distintas temperaturas. Así que bueno, los dejo con Manu para que les vaya contando específicamente cuáles son los tratamientos que estuvimos aplicando y el comportamiento de las muestras en cuanto a la producción de etileno y de dióxido de carbono. Ok, entonces, antes de ir a los resultados, debemos mencionar que para el desarrollo del TPL, lo que vamos a usar entonces serían frutos climatéricos, serían frutos no climatéricos, y entonces vamos a evaluar además frutos mínimamente procesados. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ver si hay algún efecto en este procesamiento de los frutos respecto a los frutos enteros. ¿Ok? Bueno, ya para terminar entonces, aquí les muestro una tabla que tendría todo lo que evaluamos en el práctico. ¿Ok? Nuestras variables, que fueron los datos o las lecturas del CO2, del etileno, nuestro peso, el volumen libre y la tasa respiratoria y la producción de etileno que calculamos usando las fórmulas. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es comparar cómo sería la tasa respiratoria y la producción de etileno en frutos climatéricos, no climatéricos y
frutos climatéricos mínimamente procesados. ¿Okay? Primero tenemos los frutos climatéricos, ¿okay? Con una producción, en este caso de 28,30 y producción de etileno de 10,08. ¿Okay? Frutos climatéricos, recuerden que son los que producen gran cantidad de etileno, tienen alta tasa respiratoria. Entonces, los no climatéricos, ¿cómo esperarían que dieran estos resultados? ¿Serán iguales? ¿Serán menores? ¿Serán mayores? La tasa respiratoria y la producción de etileno. ¿Qué ustedes piensan? Exacto, sí. La producción, tanto la producción como la tasa respiratoria va a ser menor. ¿Ok? Va a ser menor siempre en los frutos no climatéricos. ¿Ok? Bueno, ahora acá le agrego entonces un fruto climatérico mínimamente procesado, que sería los frutos climatéricos, ¿ok? Pero además le damos esta adición que es un procesamiento mínimo. ¿Cómo creen ustedes entonces, habiendo ya visto distintas evaluaciones, distintos ejemplos, cómo sería la tasa respiratoria y la producción de etileno? Sí, muy bien, exacto. En la tasa respiratoria y la producción de etileno van a ser mayor que los no climatéricos, obviamente, y además que los climatéricos. ¿Por qué? Porque no es nada más la producción, digamos, propia del tipo de fruto, sino que será además el efecto del procesamiento mínimo. ¿Ok? Excelente, Manu. Entonces, recién con los datos que vos nos presentaste, pudimos visualizar cómo se incrementa la producción de etileno y de dióxido de carbono cuando uno realiza un procesado mínimo en un alimento. ¿Sí? Que incremente esta producción de etileno y de dióxido de carbono son dos variables que nos están de alguna medida acelerando la senescencia, ¿sí? O limitando la vida útil de nuestros productos, ¿sí? Acortando específicamente. Bueno, también pudimos visualizar cómo la producción de etileno y de dióxido de carbono es muchísimo mayor en un fruto climatérico respecto a otro que es no climatérico. Ahora, en cuanto a los trabajos de investigación que nosotros seleccionamos para compartir con los chicos, me gustaría que me cuentes cómo es la metodología de trabajo, cómo es que ellos incuban, ¿sí? Y cómo son los volúmenes que se insertan en el cromatógrafo. Bárbaro, Manu. Básicamente, entonces, cuando se evalúan, o se hace evaluación de las muestras de frutos climatéricos y frutos no climatéricos enteros, se procede a como hicimos en nuestro ensayo, que básicamente es hacer una incubación en frascos. Esto, bueno, con la jeringa, ahí tomamos nuestras muestras. Y esto, bueno, puede variar, ya que también se pueden hacer en pequeñas bolsas. Esto para controlar la atmósfera. ¿Ok? Son distintas formas de realizar estos análisis. Bueno, acá les traemos un ensayo, a manera de ejemplo, de Jorge Karsulovich en 2012, en donde él evaluó los efectos o el efecto de distintas temperaturas sobre
la actividad respiratoria usando berro y rúcula, y estos mínimamente procesados. ¿Ok? Entonces, bueno, para el acondicionamiento de la preparación de la muestra, él tomó, digamos, esta materia prima, lo que hizo fue almacenarla, limpiarla, le hizo un lavado, un pesado, las envasó y luego las almacenó a distintas temperaturas, ¿ok? A 0, 5 y 8 grados centígrados por 15 días. Entonces él lo que hace es medir la actividad respiratoria, parecido a como hicimos nosotros, y él va a tener estos resultados. En la figura 4, que será la tasa respiratoria en hojas de berro, comparando estas tres temperaturas, se puede ver que la menor temperatura, en este caso la T1 a 0 grados centígrados, fue la que menor tasa respiratoria tuvo, comparándola con temperaturas de 5 y de 8. Y de igual forma, para las hojas de rúcula, a esta temperatura 1 fue menor que la temperatura 5 y 8. ¿Ok? Lo que concluyen estos resultados es que la tasa respiratoria va a estar afectada por la temperatura, y que a menor temperatura, entonces menor será la tasa respiratoria. Otro ensayo realizado por Paulina Villena en 2010, ella lo que hizo fue evaluar efecto de distintos sanitizantes, ¿ok? Esto en berros y en atmósfera modificada. Parecido al que vimos anteriormente, lo que se hace es una limpieza, un lavado de la muestra, se eliminan estos tallos lignificados. Ella hace en atmósfera controlada, es decir, lo que hace es sellar en bolsas selladas al vacío, y ahí es donde ella va a hacer el muestreo. Entonces ella quiso evaluar el efecto, bueno, de estos distintos sanitizantes usando hipoclorito de sodio como control. ¿Ok? Primeramente evaluó acá en la figura 11 la tasa respiratoria, concluyendo que los sanitizantes con los tratamientos APA, ácido peroxiacético, y CSA, clorito de sodio acidificado, fueron los que menor tasa respiratoria produjeron en estas hojas de berro. ¿Ok? Además, ella evaluó la reducción de enterobacterias y reducción de hongos y levaduras, y en los dos casos se ve que los tratamientos o el tratamiento con CSA tuvo mayor reducción tanto de enterobacterias como de hongos y levaduras cuando se comparó con el control y con los otros tratamientos. Entonces ella concluyó que un tratamiento efectivo para para la reducción de la tasa respiratoria y además la reducción de enterobacterias, hongos y levaduras sería este tratamiento de clorito de sodio acidificado. ¿Ok? Y bueno, otro ensayo realizado por Blancos Díaz y colaboradores en 2012, donde evaluaron factores extrínsecos que determinan la conservación del calabacín cuarta gama. Ellos, bueno, igual hicieron un proceso de lavado, de envasado, y lo que hicieron fue dos tipos de corte o de procesamiento de este calabacín. Uno sería en rodaja y otro como en palito. ¿Ok? De igual manera, hizo fue una incubación
en estos frascos para su posterior evaluación. Ok, entonces en una primera instancia, ellos lo que compararon acá fueron dos temperaturas a 6 y 10 grados. Ellos evaluaron el CO2 y el oxígeno. Ok, entonces ellos obtuvieron que a una temperatura de 10 grados la tasa respiratoria es, o sea, la producción de CO2 es mucho mayor que a temperaturas de 6 grados. Además que este punto donde se cruza el consumo de oxígeno y la producción de CO2 ocurrió antes que en la temperatura a 6 grados. También vieron que no hubo, digamos, diferencias entre la forma del corte. ¿Ok? Entonces esto es relacionado al trabajo que les presenté anteriormente, que era la temperatura que afectaba también esta producción o esta tasa respiratoria. ¿Ok? Y en una segunda instancia lo que tenemos es una comparación del fruto entero versus formas de corte, que serían palillos y en rodajas. Entonces ellos vieron que la producción de la tasa respiratoria era mucho menor en frutos enteros que en frutos eh, cortados, ya sea en palillos o en rodajas. Ok, entonces son varias cosas que van sumando, digamos, a la tasa respiratoria. Ok, sería temperatura, tipo de corte, el microorganismos. Ok, son muchos factores que van sumando a lo que es la tasa respiratoria, ya sea para disminuirla o aumentarla. Ok. Bien, bárbaro, chicos. Para ir finalizando, yo quiero dejarles una actividad para que ustedes realicen en sus hogares. Es una práctica sencilla, pero que les va a permitir recordar la diferencia entre un fruto climatérico, un fruto no climatérico y el rol de esta hormona denominada etileno. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que conseguir un frasco de boca ancha, ¿sí? O en caso de que no tengan un frasco de boca ancha, puede ser un tazón de sopa, ¿sí? En el cual ustedes puedan introducir en uno de ellos un fruto no climatérico, como por ejemplo un limón. En otro de estos frascos pueden introducir un fruto climatérico. Yo elegí un tomate. Van a sellar herméticamente en caso de que tengan un frasco, simplemente lo cierran. Pero antes de cerrar, sí, o de sellar herméticamente, van a introducir un frasquito más chiquitito, que puede ser una tapita de gaseosa, con un poquito de agua y una ramita de estas hojas bipignadas, ¿sí? Como la que tienen ahí en la diapositiva. Van a sellar herméticamente, como les decía hoy, en caso de que tengan un frasco de boca ancha, cierran el frasco, y en caso de que no tengan un frasco con tapa, pueden tomar estos tazones de sopa, poner un papel film, varias capas, ¿sí? De un papel film, y con una cinta sellar herméticamente, ¿sí? Van a dejar durante 7 días aproximadamente a temperatura ambiente y van a describir qué es lo que ocurre, ¿sí? Bueno, les dejo esta actividad para que me cuenten la semana que viene qué es lo que ocurrió
en el frasco que tienen el limón o el fruto no climatérico, perdón, y qué es lo que ocurrió en el frasco que tienen el fruto climatérico. ¿Sí? Una cosa importante que no les dije. Antes de introducir las muestras en los frascos, es necesario que agarren un papel embebido en alcohol o embebido en agua con lavandina y que desinfecten bien la superficie de estos frutos y que también limpien bien el frasco para, en caso de que haya algún microorganismo, poder eliminarlo. ¿Sí? Bien, Manu, te dejo para que hagas el cierre. Bueno, entonces espero les haya gustado la clase. Espero hayan quedado los conceptos claros. Que, bueno, que sepan siempre que la tasa respiratoria, que la producción de etileno, siempre va a depender de varios factores, ¿ok? De la temperatura, bueno, de si hay microorganismos o no los hay, ¿ok? De su propia biología, si son climatéricos, si no son climatéricos, ¿ok? Todo esto va a ir influyendo en, digamos, la producción de etileno y la tasa respiratoria, ¿ok? Bueno, entonces espero anden bien. Cualquier duda, bueno, hacernos la llegar a Gaby y ella me la hará llegar a mí. Y bueno, sin más que agregar, espero estén bien y hasta la próxima. Saludos.